Me llamo María Elena Ruiz Hernández y tengo 29 años. Nací en Tulancingo, pero me mudé a Pachuca para estudiar enfermería en la universidad. Me gradué hace 3 años con buenas calificaciones y muchas ganas de ayudar a la gente. Siempre quise trabajar en un hospital público porque ahí es donde más se necesita el personal, donde la gente de escasos recursos puede recibir atención médica. En enero del año pasado conseguí mi primera plaza como enfermera en el Hospital General de Pachuca. Era un hospital grande, con varios edificios. El edificio principal era nuevo, moderno, con toda la tecnología, pero había otro edificio, el edificio B, que era la parte original del hospital. Llevaba funcionando desde 1950 y algo. Era un edificio de 4 pisos, con pasillos largos y estrechos, paredes de azulejo blanco que ya estaban amarillentas, y un olor a desinfectante que no lograba cubrir el olor a humedad y cosas viejas. Mi primer día me presentaron con la jefa de enfermeras, la enfermera Leticia. Era una mujer de unos 50 años, seria, con el pelo recogido en un chongo apretado y una mirada que había visto de todo. «Te voy a asignar al edificio B, turno nocturno», me dijo mientras revisaba unos papeles en su escritorio. «Es un turno pesado, pero pagas bien. Hay compensación extra por trabajar de noche en ese edificio». «¿Por qué paga extra?», pregunté. Ella levantó la vista de sus papeles y me miró directo a los ojos. «Porque es difícil conseguir personal que quiera trabajar ahí de noche. La rotación es alta. La gente no dura mucho. Pero necesitamos enfermeras y tú eres nueva. Así que te toca». No me gustó cómo sonó eso, pero no estaba en posición de quejarme. Necesitaba el trabajo. Había estudiado 4 años para esto y no iba a echarme para atrás en mi primer día. El turno nocturno era de 10 de la noche a 7 de la mañana. Me asignaron al tercer piso del edificio B, en el área de medicina interna. Había 20 camas, 10 de cada lado del pasillo, pacientes con diferentes condiciones, algunos recuperándose de operaciones, otros con enfermedades crónicas, algunos en condiciones graves. Mi compañera de turno era una enfermera llamada Guadalupe. Todos le decían Lupita. Era una mujer de unos 35 años, delgada, con ojeras permanentes que le daban un aspecto cansado. Me recibió con una sonrisa amable pero triste. «¿Primera noche?», me preguntó. «Primera noche», le confirmé. Ella asintió mientras revisaba los expedientes de los pacientes. «Te voy a dar algunos consejos. Presta atención porque son importantes. Primero, nunca entres sola al cuarto 315. Siempre pide que alguien te acompañe, aunque sea el camillero. Segundo, si escuchas pasos en el pasillo cuando todos los pacientes están dormidos, no salgas a ver quién es. Solo quédate en la estación de enfermería. Tercero, nunca uses las escaleras del fondo para bajar. Siempre usa el elevador o las escaleras del frente». La miré esperando que se riera, que me dijera que era broma, pero su cara era completamente seria. «¿Me estás asustando porque soy nueva?», le pregunté tratando de sonar casual. Lupita negó con la cabeza. «Ojalá fuera eso, pero no. Llevo 3 años trabajando en este piso y he aprendido que hay ciertas reglas que es mejor seguir. Este edificio es viejo, María Elena. Muy viejo. Y han pasado muchas cosas aquí a lo largo de los años. Cosas que la gente prefiere no recordar». Antes de que pudiera preguntarle más, sonó un timbre. Era un paciente del cuarto 308 que necesitaba ayuda para ir al baño. Lupita me dijo que la acompañara para enseñarme los procedimientos. Las primeras horas fueron normales. Hacíamos rondas cada 2 horas para revisar a los pacientes, tomar signos vitales, dar medicamentos. Era trabajo de rutina, lo que había aprendido en la escuela. Los pacientes estaban tranquilos. Algunos dormían, otros veían televisión en voz baja. Pero como a las 2 de la mañana, cuando estábamos haciendo nuestra tercera ronda, pasamos frente al cuarto 315. Era el cuarto del que Lupita me había advertido. La puerta estaba cerrada y tenía un letrero que decía «Fuera de servicio». «¿Por qué está cerrado ese cuarto?», le pregunté a Lupita. Ella siguió caminando sin voltear a verlo. «Ese cuarto ha estado cerrado desde antes de que yo llegara. Oficialmente dicen que tiene problemas de humedad y hay que remodelarlo. Pero llevan años diciendo eso y nunca lo arreglan. ¿Y por qué me advertiste que no entrara sola?». Lupita se detuvo y me miró con una expresión que no olvidaré nunca. Era miedo. Miedo puro. Porque hace 2 años una enfermera nueva como tú entró ahí. Había escuchado ruidos que venían del cuarto. Pensó que tal vez había un paciente que se había metido por error. Abrió la puerta y entró.
La encontramos 1 hora después, sentada en el piso en una esquina del cuarto, con la mirada perdida, temblando. No podía hablar, solo lloraba y se mecía de un lado a otro. La llevaron a psiquiatría. Estuvo internada 3 meses. Y cuando finalmente pudo hablar de lo que vio, renunció y se fue de Pachuca. Nunca volvió. ¿Qué vio?, pregunté con la garganta seca. Nunca dio detalles. Solo decía que había alguien en ese cuarto. Alguien que no debería estar ahí. Alguien que la miró con ojos que no eran humanos. Seguimos con la ronda, pero ya no pude concentrarme. Cada vez que pasaba frente al cuarto 315, sentía escalofríos. La puerta se veía normal. Solo era una puerta blanca con el letrero de fuera de servicio. Pero ahora sabía que había algo más detrás de ella. Como a las 4 de la mañana, cuando la mayoría de los pacientes dormían profundamente, Lupita tuvo que bajar al primer piso a buscar unos medicamentos que hacían falta. Me quedé sola en la estación de enfermería, revisando expedientes. El piso estaba en silencio absoluto. Solo se escuchaba el ronquido de algunos pacientes y el zumbido de las lámparas fluorescentes del techo. Pero entonces escuché algo más. Pasos. Alguien estaba caminando por el pasillo. Levanté la vista de los expedientes y miré hacia el pasillo. Estaba vacío. Las luces parpadeaban levemente, creando sombras que se movían en las paredes. Los pasos seguían. Venían del fondo del pasillo, acercándose lentamente hacia la estación de enfermería. Recordé lo que había dicho Lupita. Si escuchas pasos cuando todos están dormidos, no salgas a ver quién es. Me quedé sentada, con el corazón latiéndome fuerte, viendo hacia el pasillo vacío. Los pasos se acercaban más. Podía escucharlos claramente ahora. Eran pasos lentos, arrastrando un poco los pies, como si la persona tuviera dificultad para caminar. Y entonces vi una sombra proyectándose en la pared. La sombra de alguien muy alto, con los hombros caídos y la cabeza inclinada hacia adelante. La sombra se detuvo justo frente a la estación de enfermería, pero no había nadie ahí. Solo la sombra en la pared, sin un cuerpo que la proyectara. Me quedé congelada mirando esa sombra. Duró ahí tal vez 30 segundos, aunque se sintió como una eternidad, y entonces se movió. Se deslizó por la pared hacia el cuarto 315 y desapareció. Cuando Lupita regresó 5 minutos después, me encontró temblando detrás del escritorio. «¿Lo viste, verdad?», me preguntó. «¿Viste la sombra?». Asentí sin poder hablar. «Es el hombre del tercer piso», me explicó mientras organizaba los medicamentos. «Muchas enfermeras lo han visto. Siempre hace lo mismo. Camina por el pasillo y entra al cuarto 315. Nadie sabe quién es o por qué está aquí». «¿Y no han investigado? ¿No han llamado a un sacerdote o algo así?». Lupita soltó una risa amarga. «Lo han intentado. Hace como 1 año trajeron a un padre para que bendijera el edificio. El padre llegó al tercer piso. Caminó por el pasillo, y cuando se acercó al cuarto 315 se detuvo. Se quedó parado frente a la puerta durante varios minutos, solo mirándola, y entonces se dio la vuelta, bajó las escaleras y se fue. Le preguntaron a la enfermera Leticia qué había pasado. Ella solo dijo que el padre había comentado que algunos lugares están más allá de cualquier bendición, que hay cosas que es mejor dejar en paz. El resto de la noche pasó sin más incidentes. A las 7 de la mañana llegó el turno del día y me fui a mi casa exhausta. No solo por el trabajo físico, sino por el estrés constante de estar alerta, de tener miedo. Durante el día traté de dormir, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos veía esa sombra en la pared, moviéndose hacia el cuarto 315. Me levanté varias veces para tomar agua, para revisar que las puertas de mi departamento estuvieran cerradas, aunque no sabía de qué me estaba protegiendo. Mi segunda noche fue peor. Llegué al hospital a las 10 y Lupita me estaba esperando en la estación de enfermería. Se veía más cansada que de costumbre. «Tenemos un paciente nuevo en el 318», me dijo. «Llegó esta tarde. Es un hombre mayor, como de 70 años. Tiene neumonía. Está estable, pero hay que vigilarlo de cerca». Fuimos a revisarlo. El señor se llamaba Don Alfredo. Estaba dormido, conectado a un suero y con oxígeno. Su respiración era trabajosa pero regular. Revisamos sus signos vitales y todo parecía normal. Como a la medianoche, Don Alfredo tocó el timbre. Fui a su cuarto y lo encontré despierto, sentado en la cama con una expresión de confusión. «Señorita, ¿quién es ese hombre?», me preguntó. «¿Cuál hombre, Don Alfredo?». «El que está parado en la esquina del cuarto. El que me ha estado mirando toda la noche».
Miré hacia la esquina que él señalaba. No había nadie ahí. Don Alfredo, no hay nadie ahí. Debe ser efecto de la fiebre. A veces la fiebre causa confusión, pero él insistía señalando hacia la esquina. Sí hay alguien. Un hombre muy alto, todo vestido de blanco. Tiene la cara rara, como si no tuviera piel, solo huesos. Y me mira sin parpadear. Sentí que se me erizaba la piel. Le di un calmante suave y esperé hasta que se volvió a dormir. Cuando salí del cuarto, Lupita me esperaba afuera. ¿Vio algo?, me preguntó. Dice que hay un hombre en la esquina de su cuarto. Un hombre alto con la cara sin piel. Lupita cerró los ojos y suspiró. Es el doctor Vargas. ¿Quién? El doctor Vargas. Trabajó en este hospital hace como 20 años. Era cirujano. Un día tuvo un accidente en el quirófano. Hubo una explosión por una fuga de gas. Y él recibió quemaduras graves en todo el cuerpo, especialmente en la cara. Lo trajeron aquí, al tercer piso. Estuvo internado 3 semanas. Sufrió mucho. Y finalmente falleció en el cuarto 318, el mismo cuarto donde está don Alfredo ahora. ¿Y por qué se aparece? Nadie lo sabe. Pero desde entonces, los pacientes que se quedan en ese cuarto reportan que ven a un hombre alto mirándolos desde las esquinas. Algunos dicen que se les acerca en la madrugada y les susurra cosas sobre su propia condición médica, cosas que solo un doctor sabría, y que les susurra. Lupita me miró con tristeza. Les dice cuándo van a fallecer. Y siempre acierta. Me quedé helada con lo que Lupita acababa de decirme. Miré hacia el cuarto 318 donde don Alfredo dormía. ¿Estás diciendo que ese hombre va a fallecer?, pregunté con voz temblorosa. No lo sé. Solo te digo lo que ha pasado antes. Cada paciente que ha visto al doctor Vargas y que ha escuchado lo que le susurra, ha fallecido en las siguientes 24 a 48 horas, sin importar qué tan estable estuviera su condición. Pasé el resto de la noche revisando a don Alfredo cada media hora. Sus signos vitales eran estables. No había razón médica para pensar que estaba en peligro, pero no podía quitarme de la cabeza lo que había dicho Lupita. A las 6 de la mañana, 1 hora antes de que terminara nuestro turno, la máquina de signos vitales de don Alfredo empezó a sonar. Corrimos a su cuarto. Su presión había bajado drásticamente. Su respiración era cada vez más débil. Llamamos al médico de guardia. Trataron de estabilizarlo, pero no funcionó. Don Alfredo falleció a las 6:20 de la mañana. Cuando el doctor firmó el certificado, yo estaba en shock. Don Alfredo había estado estable toda la noche. No había señales de que fuera a empeorar. Y sin embargo, menos de 6 horas después de haber visto al doctor Vargas, había fallecido. Lupita me encontró en el pasillo, recargada contra la pared, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Ahora entiendes por qué este trabajo es tan difícil, me dijo. No solo tienes que lidiar con las emergencias médicas normales, también tienes que lidiar con cosas que la medicina no puede explicar. Durante las siguientes semanas, seguí trabajando en el tercer piso. Cada noche veía cosas, sombras que se movían solas, luces que se prendían y apagaban sin razón, puertas que se abrían cuando todos estaban dormidos, y los pasos constantes en el pasillo, de alguien que nunca podías ver pero que siempre estaba ahí. Otros pacientes reportaban cosas extrañas. Una señora en el cuarto 312 decía que todas las noches sentía que alguien se sentaba en su cama, a pesar de que cuando abría los ojos no había nadie. Un hombre en el 309 decía que escuchaba voces, susurrando su nombre en la madrugada. Una joven en el 306 juraba que había visto a una niña en bata de hospital parada al pie de su cama, mirándola sin parpadear. Cada vez que los pacientes reportaban estas cosas, los doctores decían que era efecto de los medicamentos, de la fiebre, del estrés de estar hospitalizados, pero las enfermeras sabíamos la verdad. Sabíamos que el edificio B estaba lleno de presencias, de pacientes que habían fallecido ahí y que nunca se fueron, de doctores y enfermeras que habían trabajado ahí y que seguían haciendo sus rondas aunque ya no estuvieran vivos. Mi 4ª semana en el hospital fue cuando tuve mi peor experiencia. Era un martes en la madrugada, como a las 3:30. Lupita había pedido el día libre por un asunto familiar, así que me tocaba trabajar con otra enfermera, una chica joven llamada Daniela, que apenas llevaba 2 semanas en el hospital. Era su primera vez en el turno de noche del edificio B. Le advertí sobre las reglas. Le dije que no entrara al cuarto 315,
que no investigara los ruidos extraños, que no usara las escaleras del fondo. Ella me escuchó, pero noté escepticismo en su cara. Era obvio que pensaba que yo estaba exagerando, que eran solo supersticiones. Como a las 3 de la mañana, Daniela fue al baño. Me quedé sola en la estación de enfermería revisando unos expedientes. 5 minutos después escuché un grito agudo de terror que venía del fondo del pasillo. Corrí hacia donde había venido el grito. Daniela estaba parada frente al cuarto 315. La puerta estaba abierta. Y Daniela miraba hacia adentro con los ojos muy abiertos, completamente pálida, temblando. ¿Qué pasa? ¿Qué viste? Le pregunté mientras la agarraba del brazo. Ella no podía hablar, solo señalaba hacia el interior del cuarto. Me asomé con cuidado alumbrando con mi linterna. El cuarto estaba vacío. No había muebles. Las paredes estaban manchadas de humedad y moho. El piso estaba cubierto de polvo. Pero en medio del cuarto, dibujado en el polvo del piso, había algo. Eran huellas. Muchas huellas de pies descalzos formando un círculo. Y en el centro del círculo había palabras escritas con algo oscuro. No podía leer bien qué decían desde donde estaba. «No entres ahí», susurró Daniela. «Por favor, no entres». Pero algo me jalaba. Una curiosidad morbosa. Necesitaba saber qué decían esas palabras. Di un paso dentro del cuarto. El aire se sintió inmediatamente diferente. Más frío, más pesado. Como si hubiera entrado a otro lugar completamente distinto. Caminé hacia el centro del círculo de huellas. Las palabras en el piso decían: «Ayúdenos, no podemos irnos, estamos atrapados». Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo, y entonces escuché algo detrás de mí. Una respiración. Lenta, trabajosa, como de alguien que tenía los pulmones dañados. Me di la vuelta lentamente. En la esquina del cuarto, donde no había estado un segundo antes, había una figura. Era la sombra de un hombre, pero esta vez no era solo una sombra en la pared. Era algo más sólido, más real. Podía ver su forma claramente. Un hombre alto, muy delgado, con la ropa hecha jirones. Y su cara. Su cara no tenía rasgos definidos. Era como si alguien hubiera borrado sus ojos, su nariz, su boca, dejando solo una superficie lisa de piel gris. La cosa dio un paso hacia mí. No caminaba, se deslizaba. Sus pies no tocaban el suelo. «Tú puedes vernos», dijo con una voz que parecía venir de muy lejos. «Tú puedes ayudarnos». «¿Quién eres?», logré preguntar con voz quebrada. «Somos muchos. Todos los que fallecieron aquí. Todos los que no pudieron irse. Estamos atrapados en este lugar. En este piso. En este edificio. Y necesitamos que alguien nos ayude». Otra figura apareció detrás de la primera. Y otra. Y otra. El cuarto se estaba llenando de estas figuras grises sin rostro. Todas mirándome. Todas acercándose lentamente. «No puedo ayudarlos», susurré. «No sé cómo». «Tienes que liberar el lugar», dijeron todas al unísono. «Tienes que romper lo que nos mantiene aquí. El sello, el símbolo, está en el sótano, en el cuarto donde todo comenzó». «¿Qué símbolo? ¿De qué hablan?» Pero antes de que pudieran responder, Daniela me jaló del brazo con fuerza. Me sacó del cuarto y cerró la puerta de golpe. Nos quedamos en el pasillo, jadeando, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. «¿Qué demonios era eso?», gritó Daniela. «¿Qué eran esas cosas?». No pude responderle. Estaba en shock. Había visto algo que no debería existir. Había hablado con algo que no era humano, o que había dejado de serlo hacía mucho tiempo. Terminamos el turno sin volver a hablar de lo que había pasado. Cuando llegó el turno del día, Daniela renunció. Ni siquiera esperó a que le pagaran. Simplemente se fue y nunca volvió. Yo también quería renunciar, pero las palabras de esas figuras no me dejaban en paz. «Estamos atrapados. Necesitamos ayuda». El símbolo en el sótano. Pasé los siguientes días investigando. Le pregunté a las enfermeras más viejas, a los camilleros que llevaban años trabajando ahí, al personal de mantenimiento. Nadie quería hablar abiertamente, pero finalmente, una trabajadora de limpieza, llamada Doña Remedios, me contó la verdad. Hace muchos años, cuando este hospital apenas se estaba construyendo, hubo un problema. Me dijo mientras limpiaba el pasillo del segundo piso. Dicen que el terreno donde construyeron el edificio B era un cementerio viejo. Un cementerio no oficial, donde enterraban a la gente que no tenía familia, a los indigentes a los que nadie reclamaba. Cuando empezaron a excavar para los cimientos, encontraron muchos huesos.
Cientos de esqueletos. ¿Y qué hicieron con ellos?, pregunté. Nada, los dejaron ahí. Construyeron encima. Y para evitar problemas trajeron a alguien que hizo un ritual. Alguien que sabía de esas cosas. Pusieron un símbolo en el sótano, pintado con sangre de animal, para sellar a los muertos bajo el edificio, para que no pudieran subir. Pero el símbolo tiene un problema. ¿Qué problema? Que no solo sella a los que están abajo, también atrapa a los que fallecen arriba. Las almas de los pacientes que mueren en este edificio no pueden irse. Quedan atrapadas aquí, entre el sello del sótano y el techo del edificio. Por eso hay tantas apariciones. Por eso la gente ve cosas. Son almas atrapadas que no pueden encontrar la salida. Esa noche, después de mi turno, bajé al sótano del edificio B. No le dije a nadie. Sabía que si pedía permiso me lo negarían. Bajé por las escaleras del fondo, las que Lupita me había dicho que nunca usara. El sótano era un lugar olvidado, oscuro, húmedo, lleno de cosas viejas almacenadas, muebles rotos, equipo médico obsoleto, cajas de archivos. Caminé entre todo eso con mi linterna, buscando el símbolo del que había hablado doña Remedios. Lo encontré en el cuarto más alejado del sótano. Era un espacio vacío, con el piso de cemento agrietado, y en el centro del piso, pintado con algo café oscuro que podría haber sido sangre hace muchos años, había un símbolo. Era un círculo con líneas entrecruzadas y símbolos extraños que no reconocí. Alrededor del círculo había palabras en un idioma que no pude leer. Me quedé ahí parada mirando el símbolo. Las figuras del cuarto 315 me habían dicho que tenía que romperlo, que esa era la única forma de liberarlos. Pero ¿cómo se rompe algo así? ¿Y qué pasaría si lo hacía? Pensé en todos los pacientes que habían visto cosas en el tercer piso, en don Alfredo que había visto al doctor Vargas antes de fallecer, en la enfermera que había entrado al cuarto 315 y había terminado en psiquiatría, en Daniela que había renunciado después de ver esas figuras sin rostro. Y pensé en todas las almas atrapadas en este edificio, gente que había fallecido esperando una salida que nunca llegó, que seguían vagando por los pasillos, asustando a los vivos pidiendo ayuda. Tomé una decisión. Agarré un pedazo de metal oxidado que había en una esquina del cuarto y empecé a raspar el símbolo del piso. El metal chirriaba contra el cemento, haciendo un ruido horrible que resonaba en el sótano vacío. Mientras raspaba, sentí que el aire cambiaba. Se volvía más frío, más pesado, como si algo estuviera despertando, pero seguí raspando. Tenía que romper el símbolo completo. Cuando finalmente borré la última línea, todo se detuvo. El sonido, el frío, todo quedó en silencio absoluto. Un silencio tan profundo que me asustó más que cualquier ruido. Y entonces escuché algo que me heló la sangre. Era un sonido que venía de todas direcciones. Un gemido largo, múltiple, como si cientos de personas estuvieran suspirando al mismo tiempo. El sonido subió de volumen, haciéndose más fuerte, más desesperado, y entonces pasó algo que nunca olvidaré. Vi sombras, muchas sombras, saliendo del piso, de las paredes, del techo, subían rápidamente, como si alguien las estuviera jalando hacia arriba. Había decenas, tal vez cientos de estas sombras, todas subiendo hacia el techo, atravesándolo, desapareciendo. El edificio entero empezó a crujir. Las tuberías vibraban, las paredes temblaban. Duró tal vez 1 minuto, y después todo se detuvo. El silencio regresó, pero era un silencio diferente. No era opresivo ni pesado. Era pacífico, vacío. Salí corriendo del sótano. Subí las escaleras de 2 en 2 hasta llegar al primer piso. El edificio se sentía diferente, más ligero, como si un peso enorme hubiera sido levantado. Esa fue mi última noche en el Hospital General de Pachuca. Renuncié a la mañana siguiente. Le dije a la enfermera Leticia que había conseguido otro trabajo. Ella no pareció sorprendida. Simplemente asintió y me deseó suerte. Pero antes de irme le pregunté algo. ¿Han notado algo diferente en el edificio B últimamente? Ella me miró con curiosidad. Ahora que lo mencionas, sí. Desde ayer en la noche, las enfermeras del turno nocturno reportan que todo está más tranquilo, que no han escuchado los ruidos de siempre, que los pacientes duermen mejor. ¿Por qué preguntas? ¿Solo curiosidad?, le respondí. Me fui de ese hospital, pero sé lo que hice. Rompí el sello que mantenía atrapadas a todas esas almas. Las liberé. Y espero que ahora puedan descansar en paz, donde sea que hayan ido. Pero a veces, en las noches cuando no puedo dormir, me pregunto si hice lo correcto, porque ese sello
No solo mantenía atrapadas a las almas de arriba, también mantenía sellado lo que estaba abajo, los cientos de cuerpos enterrados bajo el edificio, y ahora ya no hay nada manteniéndolos ahí.